Muchas bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros una vez más, aquí en Corazón Afinado, en la plataforma de Vida Media Unlimited. Mi nombre es Afer Lora y para mí es un privilegio que estés aquí conectado con nosotros. Gracias por semana tras semana consumir el contenido que estamos creando, que te ayude en tu caminar de fe, te ayude en tus procesos personales y también que puedes compartir con otros para que pueda añadir valor también a su caminar de fe. Hoy tenemos una conversación espectacular con una persona que admiro mucho y estimo mucho, el líder de alabanza y pastora y líder de alabanza, yo diría que a través de todos los Estados Unidos y Latinoamérica, porque ¿quién no ha escuchado su hermosa voz? Tengo la oportunidad de poderles presentar, como les dije anteriormente, una persona que estimo y que respeto y que siempre que he tenido la oportunidad de poderla escuchar y ver en acción, ministra mi corazón grandemente y recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, me ayuda, producción. A Eunice Rodríguez, qué bueno que estás acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muy bien. Qué Gracias bueno. por la invitación. Qué gusto tenerte acá y que puedas compartir con nosotros en el día de hoy. Estoy muy contenta de acompañarles el día de hoy y bueno, a todos los que nos están viendo y nos van a escuchar en este día, pues esperamos que esta conversación pueda ser de bendición a sus corazones. Sí. Te quería, llevaba con mucho, cuando hicimos el revamp de todo esto que es Corazón Afinado, alguien me preguntó quiénes son esas personas con las que quisieras conversar, ¿verdad? En el proceso. Y una de las primeras personas que mencioné fuiste tú. Porque aunque hemos tenido la oportunidad de colaborar y hemos tenido la oportunidad de poder quizás servir uno al lado del otro en ocasiones, como que nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar y compartir quizás experiencias o historias. Y rápido le dije a la persona, sí, me gustaría saber más de Eunice, saber de sus procesos. Yo pienso que hay algo del proceso de ella y algo de sus experiencias de vida que pueden ayudar, que ayudan y que pueden ayudar a mucha gente, ¿verdad? A las que consumen nuestro contenido. Así que para mí es un gozo que estés acá. Hay algo que me llama mucho la atención de ti, particularmente, y es que eres hija de pastor. Igual que yo. Y me gustaría saber de tu proceso. Obviamente creo que ya la gente sabe, ¿verdad?, quién es Eunice y escuchan tu música y todo, pero tu proceso como hijo de pastor, ¿cómo fue crecer en la iglesia y tu papá una persona muy respetada que tuve la oportunidad de conocer y que ya pues no está con nosotros, pero en lo que pude conocer de él, muy correcto, muy recto, muy cariñoso, muy de Dios, en la iglesia ya de Manuel Baytown y cómo fue crecer para Eunice bajo la sombra de su papá. Bueno, en realidad mi papá y mi mamá no fueron llamados al ministerio hasta que yo tenía 10 años y medio. Iba a cumplir 11 años, entonces por esos primeros 10 añitos de vida, nosotros pues servíamos en nuestra iglesia, teníamos otro pastor en ese tiempo. Y allí pues, mismo en el área de Baytown. Sí, en la misma iglesia, ahí mis padres, mis padres servían, mi papá era diácono, uno de los diáconos de la iglesia, mi mamá formaba parte del equipo de tesorería de la iglesia también, mi mamá estudió contabilidad en México, entonces es muy buena con finanzas y todo eso, ¿no? Entonces ella sirvió en esa área por muchos años y bueno, esos primeros 10 añitos fueron servir y ser parte de nuestra congregación. Mucha gente piensa que mi papá fue quien fundó la iglesia, pero realmente fueron otros pastores. Ni el pastor que fue mi pastor fundó la iglesia, había otro pastor antes de él que la había fundado. Y luego, ¿cuántos años tiene Emmanuel Baytown? Emmanuel tiene muchos años de existencia. Creo que ya va para más de 50 años de existencia. ¿En el mismo edificio? No en el mismo edificio, en diferentes edificios, porque obviamente la iglesia fue creciendo y fueron adquiriendo diferentes edificios, pero creo, si mi papá estuvo como pastor casi 27 años
y el pastor antes de él estuvo 11 años y el pastor antes de él quien fundó la iglesia. Entonces creo que ya estamos cerca de los 50 años desde que se fundó la iglesia Emmanuel, ¿no? Pero realmente pues fue como en esa edad que mi papá pues nos sentó a la mesa y él sintió, el pastor ya no estaba con nosotros en ese tiempo y teníamos ya casi, íbamos para un año sin pastor en la congregación y entre los diáconos de la iglesia estaban rotando pues quién iba a ministrar, quién iba a predicar y entre todos estaban buscando y orando por quién iba a ser esa próxima persona. Mi papá pues yo diría, y él lo dijo también muchos años, era la persona menos cualificada para ser pastor porque no había ido a un instituto bíblico, no había estudiado, es más, creo que ni se graduó de la preparatoria, y él estaba trabajando un trabajo full time, ¿no? Tiempo completo, entonces cuando el Señor lo llama en su trabajo, mientras él está trabajando, y el mayordomo de él era cristiano, entonces mi papá tuvo un encuentro muy fuerte con Dios. Su manejador le dijo, ve a casa y toma el tiempo que necesites, es Dios quien está hablando a tu vida. Y mi papá no era una persona de expresar muchas emociones, entonces para que tuviera como un quebranto de esa manera en su trabajo, era que el Señor realmente estaba pues tocando su corazón. Y bueno, después de procesar por algunos días habló con mi mamá, después hablaron con nosotros que el Señor lo estaba llamando a ser pastor. Y cuando él pues habló con los diáconos, nadie se opuso, todos dijeron estamos a favor, y era una gran sorpresa porque entre esos diáconos había gente con maestrías múltiples, personas muy estudiadas, muy capaz, ¿no? Que sabían comunicar muy bien, que habían estudiado en institutos bíblicos, y mi papá no. Entonces todos estuvieron de acuerdo, nadie se opuso, sabían que era algo de parte de Dios, todos sintieron lo mismo. Es más, mi papá ni predicaba mucho en ese tiempo, porque como él trabajaba a tiempo completo, era de las personas que menos predicaba cuando los rotaban en el calendario. Y bueno, una muy larga historia corta, mi papá fue pastor de nuestra iglesia antes de que el Señor se lo llevara 26 años y medio. Y para mí, pues estar bajo la sombra de mi papá o bajo la cobertura, bajo el manto, pues que el Señor le había encomendado a él. Yo me recuerdo cuando él habló con nosotros, yo iba a cumplir 11 años, nos sentó a la mesa, que el Señor lo llamaba al ministerio, y él dijo, yo quiero que este sea un ministerio de familia. Este llamado no es solamente para mí, este llamado es para todos, y si no estamos todos, no lo quiero. Yo quiero hacer lo que Dios me llama a hacer y lo quiero hacer con mi familia. Eso es no sé si conoces el término catalítico, ¿verdad? Es como que it ignites something, claro, de algo. Porque entonces ya, esa iba a ser mi próxima pregunta, pero creo que está en rumbo a responderla. ¿Cómo una niña rumbo a ser juvenil, joven, recibe esa información de, oh my God, my life's about to change, mi vida está a punto de cambiar drásticamente? Aunque claro, estamos en la iglesia y me crían en el evangelio, pero no es lo mismo, you're not actually on the spotlight como te estás a punto de hacer. So, ese acercamiento por parte de papá, yo quiero que hagamos esto juntos, es algo que es espectacular. Sí, y sabes, en ese momento, aunque yo era muy niña o era chica en edad, tenía una madurez, y por eso cuando yo veo a niños y hablan de cierta manera, yo pongo atención a eso, porque yo digo, oh, hay algo especial en estos niños, porque Dios comienza a formarte aún desde tu niñez, o sea, para lo que viene a futuro, porque Él conoce el plan perfecto de tu vida, ¿no? Entonces, a esa edad, pues todos dijimos que sí, o sea, mis hermanas y yo dijimos, sí, papi, estamos contigo. Mi mamá dijo, estoy contigo, vamos a hacerlo. Y bueno, desde ese momento comenzamos a servir. Yo prácticamente ya cuando crecí, estaba un poquito más grande, me convertí como quien dice en la mano derecha de mi papá, porque no había pastor asociado. Y pues los diáconos realmente formaban más parte como de una junta directiva, más que
más que tal vez de ser como una mano derecha para el pastor, era más como entre decisiones muy importantes y cosas así, pero en lo que era el sistema de la iglesia, la formación, todo lo que estábamos llevando a cabo, servicios, todo lo visual, pues el Señor, dentro de mí ya venía una creatividad, ¿no? Y siempre le doy gracias a Dios que mi papá me creó en nosotros y nos dejaba, o sea, nunca nos dijo no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y creo que ese es el mayor reto que tienen los pastores con hijos de pastores hoy en día, que ven mucho tal vez lo que dicen los diáconos o la iglesia y no quieren ser juzgados o no quieren que algo malo suceda o que alguien se moleste. Entonces limitan lo que Dios está hablando a través de sus hijos cuando realmente es un manto familiar, ¿no? Y muchos se van de la iglesia y se van a otras congregaciones a servir porque dicen, no me dejan florecer aquí, no me dejan crecer y lo que Dios está poniendo en mi corazón, no me dejan hacer eso. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, porque mi papá tuvo 3 mujeres, no tuvo ningún hombre, y a mi mamá, mis hermanas y a cada una de nosotras, Él creó en nosotros y nos dejó ser y florecer en los dones y los talentos que Dios había depositado en nosotros, pero también sabía que éramos sensibles a la voz del Espíritu Santo y que íbamos a contribuir lo que Dios estaba poniendo en nuestro corazón para la visión que Dios había puesto en el corazón de él. Entonces creo que es algo muy lindo pues poder estar bajo ese manto pastoral. Estuve por 26 años ahí, ya no lo estoy, ¿verdad? Porque pues mi papá pasó a la presencia del Señor hace 4 años y medio, pero ahora estoy ahí con mi cuñado, con mi hermana, seguimos sirviendo en ese legado que pues nos dejó mi padre y seguimos con ese mismo corazón, con esa misma expectativa, ¿no? Todos los domingos, todos los servicios especiales que tenemos de obviamente creer en lo que Dios está haciendo en nuestra congregación y seguir con eso que a través de mi padre fue pues puesto en nuestro corazón y nos impulsó, ¿no? A hacer lo que Dios nos había llamado a hacer. Qué lindo. El sábado tuve la oportunidad de poder ir a verte y a ver a Job en el especial de Navidad de Champion Forest. Y es la primera vez que voy en 8 años, 8 años y medio que llevo en la ciudad. Y siempre había querido ir y nunca había tenido la oportunidad. Y nos enteramos, mi esposo y yo, de que ibas a estar cantando este año. Y nos animamos. Y Danny Franco, hizo un movimiento, nos regaló hasta aquí. Ya fue un gesto muy bonito. So, Danny, gracias. Qué lindo. Lo disfrutamos. Pero ocurrió algo, que cuando estás hablando de ti como niña y de que prestas atención a lo que dicen los niños, porque te deja saber ya a temprana edad hacia dónde vas dirigido. Yo tuve una experiencia con mi hijo allí el sábado. Yo lo tengo en mi falda, ¿verdad? Sentado encima de mí, y estamos viendo el especial. Y ocurrió algo cuando el pastor entra a hacer el llamado. Y el pastor de la iglesia entra a hacer el llamado y empieza a hablar de cómo Jesús viene a limpiarnos de todo pecado. Y mi hijo tiene 3 años. Y empieza a gritar literalmente, el pecado está derrotado. Yo miré a Damaris y nos miramos y él seguía, el pecado está derrotado, derrotado, el pecado está derrotado. Y seguía por ahí, ¡wow! Y yo me quedé pero frío. Porque es la primera vez que él estaba haciendo una declaración que yo sentí y vi que él estaba creyendo, pues como él se estaba expresando y de la manera que lo estaba haciendo era muy diferente a la manera que el pastor estaba hablando, porque el pastor de Champion es muy sosegado, muy tranquilo, y él estaba moviendo sus bracitos y diciendo así, y ahí viene a mi corazón el pensamiento de, Señor, yo necesito sabiduría para poder encaminar esto que tu propósito se cumpla, porque si esto ya así a los 3, no me quiero imaginar cómo va a ser cuando tenga toda una full capacidad, ¿verdad? De poder
expresar lo que tiene en su corazoncito. ¿De qué manera tu papá abrió camino para ti y cómo lo percibiste tú en esos procesos de crecimiento ya como hija de pastor? ¿De qué manera tu papá se sentó como maestro para contigo, más allá de que para la iglesia, para contigo? Creo que la lección o la enseñanza más grande que recibimos de mi papá fueron sus acciones. Y fue su manera de ser, fue su manera de vivir en la casa, en la iglesia, en donde quiera. O sea, yo te puedo decir, yo sé que hay personas que dicen, oh, mis papás no son los mismos en la casa que son en la plataforma. Y mi papá era quien él era, en la casa, en la plataforma. Él no se ponía una máscara cuando venía un hermano. Hola, hermano. No subía de voz, no cambiaba su expresión. Él era quien él era. Él era una persona de gracia, de amor, tranquilo, una persona pasiva en el buen sentido, controlada. Muy pocas veces, es más, no, ni muy pocas, creo que no recuerdo ninguna vez que lo vi airado. Entonces, creo que la enseñanza más grande que yo pude recibir de mi papá fue cómo él vivió su vida, sus acciones. No era un hombre perfecto en el sentido de que todo ser humano comete errores, claro, ¿verdad? O tal vez lo que sea, pero para mí fue un padre perfecto y también fue un pastor perfecto para mí, porque aunque había cosas que él estaba aprendiendo en el proceso como pastor, nadie lo había enseñado a ser pastor. Él después se va a un instituto y recibe su doctorado después de 6 años de estar estudiando en el Instituto Bíblico, y él de alguna manera se quiso dar por vencido en algún momento. Mi hermana le decía, yo estoy en el colegio, yo me estoy recibiendo de administración de empresas, y si tú terminas antes de tiempo, yo voy a terminar antes de tiempo y no voy a terminar lo que empecé. Entonces eso impulsó a mi padre también de cierta manera, pero él con su vida nos enseñó muchas cosas, con su carácter, su manera de hablar y expresarse con las personas. Él era quien él era, y eso para mí creo que fue la enseñanza más grande, y creo que es la manera en que como padres podemos instruir a nuestros hijos. Sabes que te puedo decir con mi mano las pocas veces que yo me senté y hablé con mi papá, y que te puedo decir, aprendí esto. Aprendí más de su vida, de cómo él la vivió, que sentarme con él y tener una conversación. Fueron importantes, fueron buenas conversaciones, pero aprendí mucho más, claro, con la persona constante que él fue. Siempre fue consistente con sus acciones, con su manera de ser, con su carácter. Y eso a mí me impactó mucho, porque yo saqué como 50% de mi mamá, que es firecracker, que es así, tú sabes, y 50% de mi papá, que puedo ser muy tranquila. Siento que soy como el 50-50, pero cuando era más joven creo que era un poquito más de mi mamá que de mi papá. Y entre fui creciendo y fui admirando eso de mi padre, creo que eso también ayudó, pues, examinarme a mí misma y decir, yo quiero ser más así, o quiero hacer esto así, como lo hace mi papá, como habla mi papá, como mi papá es, ¿no? En su manera de ser constante con eso, ¿no? Y él sabía quién él era. Y eso para mí fue la enseñanza más grande. Y creo, un comentario muy bonito que recibí este fin de semana, terminé de cantar en ese show de Navidad que dices, y cuando bajé se acerca una señora y ella estaba en las cortinas, ella las abría y las cerraba para toda la gente que salía, y ella venía con lágrimas. Y me dice, es que cada vez que tú cantas esa canción, no puedo dejar de llorar. Siento la presencia de Dios. Yo sé que es una canción de Navidad, pero siento la presencia de Dios cuando tú abres tu boca. Le dije, pues es que ese es el Señor. Y Job le mencionaba a una de las chicas que estaba ahí, ¿sabes? Es que Eunice sabe quién ella es. Y eso a mí me recordó mucho a mi papá. Y dije, wow, el que yo pueda haber abrazado eso de mi padre y haber entendido eso, y eso fue como el masterclass más grande, claro, que pude recibir de mi papá en mi identidad, saber quién yo era, que no tenía que ponerme ninguna máscara, ser alguien más, porque nunca lo iba a hacer. Entonces,
aprender eso de mi padre y poder llevarlo a cabo en mi vida fue como the biggest compliment this weekend para mí. Más allá de que me dijeran, cantaste bonito, hiciste esto muy bien o te mirabas bonita, el compliment más grande fue que alguien me dijo, es que ella sabe quién es. Y yo dije, y eso me pegó porque yo dije, gracias papi, porque tú fuiste mi maestro más grande en eso, de enseñarnos de ser quien somos y no tener miedo de abrazar quienes somos. En una sociedad como la que estamos viviendo hoy, yo creo que eso es un tema demasiado crítico, ¿verdad? Y puntual, porque los medios y la cultura y todo lo que quizás dicta, ¿verdad? Nuestro alrededor, termina siendo dentro de la mente de la persona, termina siendo una crisis de identidad, precisamente lo que terminan teniendo. ¿Cómo tú crees que esa preparación que tuviste con tu papá, directa o indirectamente, porque ¿verdad? Obviamente eso que tú puedes observar de tu papá lo estás observando interesantemente de lejos, de mediano y de cerca? Puedes ver las tres, de cerca en tu casa, de mediano en la iglesia y de lejos viendo cómo interactúa con los demás. ¿Cómo esa preparación te prepara para hoy? Que eres directora del Instituto Canción, que estás ¿verdad? Pastoreando junto con tu familia Iglesia Emanuel, que eres un referente en América Latina y en los Estados Unidos con el tema de lo que es la adoración, el ministerio. ¿Cómo eso le da un shape, o cómo ese proceso de aprender con relación a tu identidad forma tu mensaje para hoy? Mira, yo pudiera decirte que para mí lo que más me ha ayudado, me ha formado o me ha preparado para lo que estoy haciendo hoy en día, todavía estoy aprendiendo, todavía cometo errores, Claro, todavía hay momentos donde digo, tengo que como, catch myself, tengo que como agarrar un poquito la cuerda y hacerla para atrás y decir, hey. Y a veces tengo gente alrededor de mí. Tengo mi amiga Sandy, que ella para mí es una voz muy fuerte, para mí muy importante, para mi vida, que me dice, hey. I love her. Ella es una de mis MDs favoritas. Increíble. Para los que no saben quién es Sandy, la esposa de Aldo Juárez. Ustedes saben quién es Aldo Juárez, quizá un poco más de quién es Sandy, pero Sandy es espectacular. Toca un piano espectacular y agarra esa banda y la mira, para allá, para el cielo. Sí, es una increíble líder, pero también pues para mí ha sido una voz de referencia, una voz de... rodearte de amistades así creo que es importante, ¿no? Porque te ayuda a crecer y te ayuda a madurar en muchas áreas que tal vez no son tus áreas fuertes, ¿no? Para mí la paciencia era algo que yo tenía que trabajar y es uno de los frutos del espíritu, ¿no? Y yo tenía que trabajarlo mucho hasta la fecha, y ahorita más embarazada creo que lo tengo que trabajar un poquito más, porque a veces yo digo, ay, son las hormonas, pero uno tiene que trabajar, o sea, tienes que trabajar en a veces no decir lo que no vas a decir, no hacer lo que quieres realmente hacer, y es difícil, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más me ha ayudado pues en esa formación es de las personas también con las cuales me he rodeado, ¿no? Creo que tus amigos, tus amistades son muy importantes. Brutal. Aquellos que son los más cercanos a ti, porque el core, porque amigos hay muchos, pero el core, el que está hablando a tu oído, con el que tú ves y estás aprendiendo de quiénes ellos son, con su manera de ser, con su manera de llevarse con otras personas, eso habla mucho de quién tú eres también, más allá de quién tú eres por tu ADN o por cómo fue tu formación en casa, en tu hogar, con tus papás, cómo fuiste instruida. Tu core, tus amigos, creo que es algo muy, muy importante. Y bueno, ahora, hoy en día, pues sigo aprendiendo, ¿no? Hay muchas cosas para aprender, pero creo que esa es una de las cosas que más me ha ayudado. Brutal. Súper interesante. Recuerda que estás aquí en Vida Media Unlimited. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, activa las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo lo que estamos haciendo aquí en este canal.
que estamos rumbo a los 1000 suscriptores y tú nos puedes ayudar. El 80% o más del 80% de las personas que consumen nuestro contenido no están suscritos, así que ayúdanos, que eso pone el algoritmo a nuestro favor y le podemos llegar a más personas cada vez que lancemos conversaciones de valor como es esta que estamos teniendo con Eunice. Bueno, estoy súper como con muchas preguntas y muchas cosas en mi cabeza con relación a tu historia. Ahora en esta etapa de vida en la que estás, te casaste, estás a punto de parir ya pronto, vas a tener una criatura, un proceso pastoral en la iglesia, estás dirigiendo canción. Bueno, yo no sé si sabes, pero yo soy producto del Instituto Canción Puerto Rico. Cuando comenzó Eliezer Ronda era el director ministerial y Ramón Huertas y su esposa eran los directores ya generales de Puerto Rico como tal. Y allí tuve la oportunidad. Mi papá fue profesor de canción también. Oh, wow, no sabía. Por unos años. Y ahí tuve la oportunidad de poder cursar y crecer y aprender y soñar. Claro, yo no me pude nunca graduar porque estaba en el ejército, particularmente en esos años, y tuve varias movilizaciones que no me lo permitieron, pero lo cursé casi completo. Me faltaron bien como 2-3 clases para poder terminar todo. En fin, una parte muy, muy importante de mi formación fue el instituto. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de liderar jóvenes y niños y adultos también? Porque pues a veces hay adultos que se matriculan, pero en su mayoría jóvenes niños, jóvenes adultos, a ese proceso de excelencia, ¿verdad? En lo que hacen en sus iglesias, en sus casas de adoración, en sus comunidades de fe. ¿Cómo fue ese proceso de y mirarte al espejo, oh my God, ahora soy esto y tengo que preparar esto y tengo que enseñar empezar acá? ¿Fue algo super smooth para ti? ¿Fue algo que realmente te retó? ¿Cómo ha sido el proceso? Creo que si no te reta, entonces tal vez no es para ti. Claro. Cuando me llama Marcos y me invita a ser parte, me dijo que orara y yo desde el inicio le dije a él que no. Le dije que pues que no creo que había escuchado bien la voz del Espíritu Santo. Tiene que Le ver dije, no, o sea, y luego me puse a ver pues quién había estado antes en ese puesto y pues eran puras personas casadas que ya eran mayor de edad, gente con mucha experiencia. Y yo en ese tiempo, pues, y todavía, ¿verdad? Una joven, en ese tiempo soltera, con muchos sueños todavía por delante, seguir grabando música y haciendo cosas en mi iglesia, con el equipo de mi iglesia y tantas cosas, tantos sueños que todavía pues están por delante, ¿no? Y en ese tiempo cuando me invita, yo pues le dije que no a Marcos, pero me puse a orar y en ese proceso de estar orando y pidiéndole al Señor dirección, le dije al Señor, bueno, si este eres tú, pues ponlo en mi corazón. Y él, al pasar los días, comenzó como a confirmar que mi no realmente era un sí y que él me estaba llamando a ese puesto, no porque era un puesto que me daba para honrarme, sino era un puesto que me daba porque él quería desafiar a esta próxima generación a no ser un rockstar, a no ser un... Y todos tienen el anhelo, creo que ven la gente en Instagram, en redes sociales, y no hay nada malo con eso. Creo que la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. El proceso. No conoce el proceso que se lleva para llegar a donde el Señor realmente te lleva. Y creo que muchos piensan que van a hacer mucho dinero. Y no es la realidad. Tómalo de mí, que tengo muchos años haciendo esto y realmente no. O sea, no hay mucho dinero. Es más la inversión que haces en algo. Es un llamado y es lo que yo quería que
que pues el Señor desafiara a esta próxima generación. Puedes amar lo que haces, pero no lo ames más que a Dios. ¿Cómo? ¿No? Y que no tome el lugar antes que Dios. Y que tampoco fuera su identidad, porque hoy en día vemos tanta gente que dice, ay, yo soy guitarrista y yo soy esto. Oye, pero antes de ser guitarrista eres más que eso, ¿no? Y claro, entiendo que lo dicen de cierta manera porque a veces pues es su forma de recibir invitaciones para ir a iglesias, etcétera. Pero en realidad creo que el Señor me estaba llamando como para retar a una nueva generación, de decir, hey, puedes amar lo que haces y puedes llamar los dones y los talentos que Dios ha depositado dentro de ti, siempre y cuando sean para el servicio de Él. Y ya si Dios quiere honrarte a través de eso, gloria al Señor. Pero si estás buscando como una plataforma para hacerte más famoso, para que la gente te conozca más, y realmente lo estás haciendo más para ti que para que la gente vea a Jesús en ti, nunca vas a llegar a la cima. Entonces nosotros vemos a la gente que ha llegado, pues, como podemos llamar nosotros, a la cima, ¿no? Del éxito en lo que es hacer un artista cristiano. Y si tú ves yo me atrevería a decir la mayoría, no todos, pero sí me atrevería a decir que la mayoría de ellos, hay una autenticidad en quienes ellos son. Y eso, por eso la gente se conecta mucho con esos artistas y con esas personas. Hoy en día estamos con una batalla muy grande en lo que es el mundo de la música, ¿no? Que muchos ven a alguien, los admiran, los respetan y creo que es lindo, pero hay una gran diferencia en querer... Se terminan convirtiendo a veces en copycats también. Hay una gran diferencia en que tú puedas admirar a alguien y tú copies quién alguien es, porque ya no eres quien Dios te ha llamado a ser. Entonces, creo que es muy importante retar a esta próxima generación, ¿no? De decir, hey, abraza quien tú eres, abraza la voz que tú tienes, abraza el don o el talento que Dios te ha dado a ti, y sé que muchos se quieren parecer a otros, y creo que, mira, no hay nada malo siempre y cuando tú no pierdas tu esencia. No pierdas tu esencia, no pierdas quien Dios te creó, que tú fueras, quien tú fueras en esta tierra, lo que te llamó a ser, porque el minuto que tú tratas de tomar la identidad de alguien más en tu vida, número uno, no va a funcionar, la gente no se va a conectar con eso. La gente se conecta con nuestros dones y nuestros talentos y lo que Dios ha depositado dentro de nosotros, porque estamos conectados con Dios y conocemos quiénes somos como hijos de Dios, y hay una autenticidad en quienes somos y sabemos, tenemos eso muy claro en nosotros y no perdemos la esencia. Entonces creo que eso es lo más importante. Entonces cuando Dios me llama a Instituto Canción pues a formar líderes adoradores en todo el mundo, que es nuestro motto, es nuestro lema, por decirlo así, de todas las escuelas, creo que ese es el desafío y el reto más grande que seguimos enfrentando, ¿no? Con los estudiantes. Y yo cuando voy a las sedes, yo hablo de esto. El Señor no está buscando un guitarrista más. No está buscando y Él ya conoce a los mejores y los tiene en el cielo. Nosotros nunca vamos a poder impresionar a Dios. Con lo que sí vamos a impresionar a Dios es nuestro corazón. Es nuestro servicio. Él está buscando un corazón contrito y humillado. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y qué es verdad? Verdad es autenticidad. Es lo cierto, lo verdadero. Y creo que mucha gente se pierde en ver todo lo que otras personas están haciendo. Y yo quiero sonar así. Yo quiero que mi música se escuche así. Y creo que igual, lo vuelvo a repetir, hay algo muy lindo en inspirarse sin que copies y tomes la identidad de alguien más y que no pierdas quien tú eres. Tuve una conversación, esto está espectacular, Eunice, gracias por agarrar el espíritu, ¿verdad? Esa ruta, porque hace unos días yo tuve una conversación con una amiga que se llama Analí. Ella es ecuatoriana, está radicada en Miami, y ella sacó un proyecto nuevo y estuvimos hablando un poco acerca del proyecto, que ella tuvo la oportunidad de grabar con la líder de alabanza, que ella graba mucho con el brasileño, no tengo nada para ofrecer, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, Sandy? Marcos Brunet. Brunet. Ella canta mucho con Brunet, la muchacha que canta. Y ella le hizo un comentario dentro del proceso de grabación a Analí, que le dijo como que... porque ella le preguntó como que ¿cómo tú te mantienes siendo tú en medio de una industria como la de nosotros?
Y Annalí le dijo, es que yo no soy parte de la industria. Así es. Y yo creo que lo que tú estás hablando tiene que ver con eso, porque la industria nos empuja, la industria, ¿verdad? Que no debería ser industria, pero la parte comercial y el aspecto comercial del proceso de hacer música y del artistaje, como decimos los boricuas, nos invita quizás nos empuja a eso, porque eso es lo que se está buscando. O eso es lo que la gente está consumiendo. Pero realmente no estamos creando nada para la gente. O no se supone que estemos creando nada para la gente. Se supone que estemos creando para Dios. O ese proceso de enseñanza que tienes con tus estudiantes me parece espectacular. ¿Has tenido algún tipo o has escuchado algún tipo de testimonio al respecto después que has dado una enseñanza como esa en alguna de las escuelas? Aún no, porque pues están en la escuela varios años, ¿no? Y a veces yo no regreso a las escuelas hasta 2 años. Son tantas escuelas alrededor del mundo. Hay aproximadamente 70 escuelas alrededor de todo el mundo y ahorita estamos abriendo nuevas escuelas. Entonces, poder visitarlas todas constantemente es casi imposible, ¿no? Pero sí puedo decir que sé que el fruto de eso, la semilla se planta, y tú la escuches o no escuches el fruto de esa semilla, el fruto va a llegar, el fruto va a venir, porque tú plantaste la semilla, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a ver el fruto en esta próxima generación. Creo que es como cuando tú plantas una semilla de un árbol de naranja, no vas a ver el fruto el semestre que viene, ¿verdad? No lo vas a ver en 3 meses, va a tardar tiempo, porque eso tiene que... la semilla tiene una cascarita afuera que se tiene que abrir, y luego entre tú más le echas agua y el sol más le llega, con el tiempo, los días, las semanas, los años, va creciendo y se va formando en lo que fue creado a ser. Entonces la semilla ya la deposité, y en los años por venir sé que voy a escuchar testimonios de decir, eso a mí me impactó, eso ahora me llevó a esto, eso es más. Y sé que para muchos, mira, la música, y eso es algo que la gente no habla mucho de esto, es que la música para muchos es una forma de terapia. Podemos verlo como con Saúl en la Biblia, cuando el rey estaba aturdido y llama ¿a quién? Llama a Saúl. Saúl no era el único adorador. A David, perdón. Saúl llama a David. David no era el único adorador. Me explico, había tantos adoradores, pero el que más escuchamos o conocemos en la Biblia, ¿quién es? David. Entonces, ¿por qué? Porque Dios conocía el corazón de David, y es del que más escuchamos o más conocemos, pero había muchos. Yo me imagino que había miles y miles y miles en ese tiempo, pero a quien llama Saúl es a David. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros hemos abrazado estos dones, estos talentos que Dios ha depositado dentro de nosotros, y entendemos lo que es realmente la adoración, y el Señor te llama, y tú dices, o sea, yo muchas veces me he dicho esto, Señor, pero ¿por qué yo no soy la mejor cantante, no soy la mejor? O sea, hay personas que lo tienen, pueden hacer círculos alrededor de mí, y es que no se trata de eso, no se trata del talento. El talento es algo importante, pero no lo es todo, porque si no va mano a mano con estar conectados al Espíritu Santo, a ser sensibles a la voz del Señor en lo que estás llamado a hacer, entonces pierdes realmente el propósito para lo cual fuiste llamado, que es adorarle a Él. Entonces nomás lo estás haciendo en tus propias fuerzas, lo estás haciendo en tu propio conocimiento, y ya no lo estás haciendo a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está fluyendo a través de eso, ya solamente es sonido, solamente es ruido, ¿no? Entonces, creo que hay algo tan importante que en esta generación podemos aprender, y yo lo sigo aprendiendo todos los días. No pretendo haberlo alcanzado ni aprenderlo todo, pero es algo que sigo aprendiendo, y le sigo diciendo al Señor,
me han invitado tantas veces a formar parte de disqueras, a formar parte, y a todos les he dicho que no, porque siento que no es la ruta para mí, and it's okay. Para algunos va a ser la ruta, para otros no va a ser la ruta, y está bien. Al final del día, que lo que el Señor te llame a hacer, que tú estés tan concreto y seguro en lo que Dios te ha llamado a hacer, que nadie te mueve de ahí, ¿no? Que tú sabes, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Pero creo que vivimos en una industria, vivimos de música donde la gente pues está buscando, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más consumir? ¿Qué más? Entonces, si nosotros estamos conectados, creo que el Señor es quien nos abre las puertas, nos conecta con las personas correctas, te pone en lugares que tú no pediste, no planificaste, no estabas buscando. Dios te abre la puerta, Dios te pone ahí, y es lo más lindo, porque ahora tú sabes que no eres tú, es Dios a través de ti. Que de hecho eso es una conversación quizás constante entre muchas personas dentro de, vamos a llamarlo subcultura, ¿verdad? Dentro de esa subcultura. Porque el comentario es como que yo he intentado todo, he hecho de todo, he invertido, no pasa absolutamente nada, esto que sí lo otro. Y siempre mi pregunta, cuando me enfrento a una conversación así, termina siendo, bueno, ¿y cuándo vas a dejar que sea él quien haga, ¿verdad? En vez de ser tú quien haces, y en vez de ser tú quien empujas la barca y toda la cuestión, ¿por qué no simplemente sueltas las riendas y dejas claro, la fe sin obra es muerta, y claro, mantente, me llama mucho la atención, que lo he mencionado un montón de veces en otros episodios y en otras conversaciones o en predicaciones, me llama mucho la atención un libro que escribió Daniel Calvetti que se llama La generación de la última hora. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero habla de esa parábola de los trabajadores y de cómo esta persona decidió quedarse hasta las 5 de la tarde en la plaza diciendo, bueno, yo no sé si alguien va a venir por mí, pero si alguien necesita a alguien a las 5 de la tarde, yo estoy aquí. Y ese proceso de uno decidir también estar en ese proceso de espera, uno tiene que estar también preparado también, y consciente de que al final del día vengan a buscarnos o no vengan a buscarnos, sí, esa es la voluntad del Señor. Eso está espectacular. ¿Qué significa para... Me tiene la cabeza volada, uno dice, estoy aquí, no puedo ni pensar. ¿Qué significa para Eunice estar afinada al corazón de Dios? Pues es importante, porque es toda tu vida, o sea, no es solamente el ministerio y el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Creo que mucha gente divide ambas cosas, tu vida de todos los días y tu ministerio y tu llamado de lo que tú haces o sirves en tu iglesia, o si eres una persona que viaja o lo que sea, y es como que la gente lo separa, ¿no? Entonces en tu vida tú haces lo que se te da la gana, y aquí es como que, ay sí, y realmente eso no es estar conectado con la voz de Dios, porque si estás conectado con la voz de Dios, todo va junto, tu vida, tu ministerio, tu matrimonio, tus amistades, todo, nada está separado, ¿no? Entonces, creo que es importante... Se convierte en un proceso como holístico, ¿verdad? En todas las partes de tu vida. Claro. Entonces, es importante siempre estar... Yo oro todos los días, creo que no hay ningún día donde no oro al Señor, y le pongo todo en sus manos, o sea, es que es un día nuevo, y la gente piensa, ay, pues ya, pues aquí estuve esta semana y ahora me toca orar, pasó toda la semana, pero, o sea, cada día es un nuevo día, nueva misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Dices eso y me acuerdo, quizás lo has escuchado tú también, no escucho nada de cosas, estoy loco que sea el domingo para ir para la iglesia, es como que, bueno, tú puedes hacer tu propio espacio en tu casa y acercarte al Espíritu, a Dios. Entonces. Y mira, la iglesia existe para eso, porque hay personas que batallan y es la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, un hospital, o sea, la gente batalla con su salud y tú llegas al punto donde necesito un doctor, necesito ayuda. Entonces tú vas y hay enfermeras, hay doctores,
te dan medicamento, te recetan esto, etcétera, y te ayudan, y tienes que ir a esos chequeos constantemente para asegurarte que tú estás bien. Y creo que la iglesia es muy similar en ese aspecto, ¿no? Para la gente. Hay personas que pues necesitan la iglesia, la comunidad, y para que los ayude a acercarlos al Señor. Pero más que eso, necesitamos estar conectados a la voz del Señor en nuestra vida. Y muchas personas piensan, pues es que ¿cómo sé que estoy escuchando a Dios? Y es que Dios tiene una manera muy particular de hablarnos a cada uno de nosotros. Contigo va a ser muy diferente a como lo es conmigo, ¿verdad? Para mí puede ser en señales, en cosas que Él me demuestra, o puede ser que en momentos de oración estoy escuchando la voz de Dios, siento una voz dentro de mí que me está hablando, y no es mi subconscious, subconsciente. No es que estoy subconsciente, exacto. Es la voz del Señor que está hablando, porque el Espíritu Santo vive y habita dentro de nosotros. Claro. Este es su hogar. Entonces, creo que es importante estar afinado a la voz de Dios para todo lo que hacemos en nuestra vida. Y más allá de eso, Jafet, hablando de lo que estamos hablando también anteriormente, cuando estás afinado a la voz del Espíritu Santo, no necesitas la afirmación de nadie. ¿Cómo? No necesitas la afirmación de nadie para nada de lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cómo? Vas a estar feliz y contento con lo que hiciste, porque no necesitas el aplauso de las personas, no necesitas que la gente te afirme en las redes sociales, no necesitas que la gente te diga, great job, lo hiciste bien. Claro, siempre es bonito, ¿verdad? Pero ¿qué hace eso? Realmente, si te pones a pensar, ¿realmente qué hace eso? Es bueno porque quieres celebrar lo que Dios está haciendo a través de una persona, pero hacerlo desde ese corazón, porque luego realmente lo que estamos haciendo es solamente llenando un ego, ¿no? Y ese ego se va levantando, y lo que sucede es que si no se mantiene ese aplauso ahí, y cuando ya no está el aplauso, y you're craving it, lo estás deseando y no puedes sobrevivir sin ese aplauso, buscas maneras de poder recibir el aplauso y la afirmación de la gente. Entonces, cuando tú estás conectado a la voz del Espíritu Santo, no necesitas afirmación de nadie. Estás seguro en quien tú eres, sigues adelante con la misión que Dios te ha enviado a hacer y te ha llamado, y estás enfocado en eso y no necesitas ser nadie más, ¿verdad? Vivimos en esta cultura hoy en día donde todo necesita ser afirmado, y necesita ser afirmado microwave, microondas, rápido. O sea, rápido, por favor, alguien dígame, y tenemos que subirlo a las redes porque si no lo subo, no sucedió. Si no lo ven, es que no pasó. Es como si viviésemos más en las redes que en nuestra vida real particularmente. Exacto, y mira, no tiene nada de malo subir cosas bonitas, pero si vives solamente de ese high, si vives solamente de estar ahí, o sea, realmente estás conectado con Dios, porque Dios te va a hacer sentir, estar afinado a la voz del Espíritu Santo, tú te vas a sentir completo, pleno. Tú vas a decir, lo que Dios me llame a hacer, lo voy a hacer, y lo voy a hacer con todo, y lo voy a hacer como Dios me ha llamado a hacer, y voy a estar contento con eso, ¿no? Entonces, viviendo en una generación, y tanto que yo veo, ¿no? En las redes sociales, y veo con gente y creo que hasta cierto punto hay cosas que están bien, pero llega el punto donde también veo la gente que dice, necesito hacer otro show, necesito hacer otra grabación, necesito hacer otro de esto, otro del otro, porque necesito constantemente. Para que no se te vaya el wave. Exacto, ajá. ¿Verdad? Y mira, yo tengo ya voy a cumplir 7 años, Jafet, desde el último álbum que yo grabé. 7 años. El último que hiciste fue el en vivo en el teatro. Ese fue el último que yo hice, hace 7 años ya. Y fíjate, o sea, mío, de que es mío. Still relevant, though. Porque este año hicimos algo con Instituto Canción, pero es el Instituto Canción, ¿no? Pero, o sea, un álbum completo de que yo me haya metido así a escribir y a lanzar música, ya pasaron 7 años. Pero para mí no es mantener un momentum, porque el momentum no se trata de lo que yo hago, el momentum se trata de quién yo soy en Cristo. Entonces, si yo entiendo eso,
ser relevante o no ser relevante realmente es not the main thing, no es lo más principal. La gente siempre va a respetar y va a honrar y va a entender qué es lo que tú cargas, qué es lo que tú llevas. Entonces, no importa si pasaron 7 años y 10 años, tú vuelves a grabar, es como que fue ayer que acabas de grabar el de hace 7 años, ¿no? Entonces siento que hay gente que siempre constantemente está, y bueno, hay otras, y no digo que es con todo el mundo, ¿verdad? Pero a quien le esté ministrando esto, que tal vez dice, necesito hacer algo más para que no se pierda. Porque todo está en la intención. Del corazón. Todo está en la intención. Yo creo que lo que estás hablando es realmente de la intención. Porque hay personas que están en el tiempo de Dios para ellos, que exacto. Pues, exacto, y eso es lindo. Sí, y no quiero bajar eso, porque creo que eso es importante, ¿no? Especialmente si estás con una disquera te va a pedir que estés sacando cosas constantemente. Creo que se entiende espectacularmente lo que estás diciendo. De hecho, quería añadir, porque sé que no has terminado de desarrollar el punto, pero quería añadir que, porque dijiste algo del social media, de cómo se sienten. Hicieron un estudio en el cerebro de personas con relación al social media y lo que causa el like en el cerebro de la persona, y es una droga, realmente. Hace el mismo también release de oxytocin en tu cerebro, y activa lo que se llama el cuddle hormone. Entonces, cuando te dan un like, tú te sientes como que es el mismo sentimiento emocionalmente, como si te estuvieran abrazando, haciéndote un pat en el hombro, ¿verdad? Imagínate tú ni siquiera darte cuenta que te estás desviando hacia eso, pensando que estás haciendo cosas para Dios o cosas para esto, el ministerio, lo que sea, y realmente estás reaccionando a algo tan interno y tan peligroso como lo que es eso particularmente. Claro. No, y creo que si nosotros logramos poder ministrar a esta generación que Dios está levantando con grandes talentos, y más allá del talento, con una unción. Yo he estado escuchando a varias personas que se me han hecho pop-up ahí en Spotify y así, y yo digo, ¿de dónde salió esta chica? ¿De dónde salió este chico? O sea, hay realmente una unción tan fresca, un nuevo sonido que se está germinando en esta generación y que está saliendo, y es impresionante ver eso. Y mi deseo y mi oración es para esa gente que no se pierdan en la industria, que no pierdan quién ellos son, esa esencia, porque eso es lo que los va a llevar a ellos pues muy lejos, ¿no? Qué brutal. Yo quiero reiterar mi agradecimiento de que venga y de que estés acá, y espero que no sea la última vez que podamos tener la oportunidad de poder tener en múltiples ocasiones. Creo que el tema de identidad y el tema con relación a hacer las cosas bien dentro de lo que Dios nos entrega, poder agarrar todo eso y hacerlo con el corazón correcto, y teniendo en consideración de que, como comentabas ahorita, que el Espíritu vive en nosotros y que los frutos también. Yo entendí dentro de todo lo que dijiste que los frutos al final del día son los que te van a dar uno sabe, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, como dice la palabra. El proceso de vida, ya sea en crecimiento, en ministerio, en cualquier parte de bien en que te encuentras, tus frutos van a hablar por ti. Me gustaría darte la oportunidad de que le des un mensaje a alguien particularmente. Creo que alguien tiene necesidad de escuchar algo que Dios va a decir a través de ti, y sé que puedes bendecir a muchas personas con lo que vas a decir. Así que si le fueras a decir algo a alguien, si le fueras a dar un consejo a alguien de vida y de fe, ¿qué sería? Yo te diría que seas una persona entregada, una persona leal, una persona fiel, porque Dios honra eso más que cualquier otra cosa. Y cuando nosotros somos una persona no solamente de palabras, pero somos de hechos, decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos, cumplimos, terminamos lo que iniciamos. Todo eso habla tanto de quiénes somos nosotros y gente de reino, como hijos de Dios.
Y yo quiero retar a las personas que nos están viendo el día de hoy a que seas una persona entregada en este 2025, este nuevo año que se aproxima, y que te entregues con pasión, que seas una persona leal, fiel al Señor primero y antes que todo, pero también a las personas que Dios te ha rodeado, tu familia, tus amistades, que seamos gente que celebre a otros, levante a otros, emprenda a otros, que no tengamos miedo, que no seamos gente celosa, envidiosa. Y hay muchas de esas personas en el mundo, que seamos personas que podamos ver el potencial en otros y podamos levantarlos a ellos, porque todo lo que uno siembra, uno va a cosechar. Y tenemos que siempre recordar eso en nuestras vidas, ¿no? Yo quiero retarte y animarte el día de hoy a que en este año, si has batallado en alguna área, en tu carácter, con tu ego, tu paciencia, todos batallamos con tantas cosas en nuestras vidas, pero retarte en este día a que en este próximo año te entregues con pasión, con ese espíritu, aun cuando vengan retos y desafíos, que tú puedas abrazar ese reto y ese desafío y decir, Señor, voy a ser leal, voy a ser constante, voy a ser quien tú me has llamado a ser, no voy a perder mi esencia en el proceso, porque sé quien tú me has llamado a ser en esta tierra y para tu reino. Entonces, animarte el día de hoy a que abraces quien tú eres y sé fiel, porque el Señor te va a honrar y te va a bendecir. Espectacular. Bueno, Eunice, gracias. Gracias por estar acá en Corazón Afinado, y gracias a ti también por conectarte con nosotros como lo haces todas las semanas. Salimos con un episodio nuevo todos los miércoles, conversaciones de fe que te ayudan en tu caminar y en tu proceso. Así que recuerda suscribirte, activar las notificaciones, dar esa campanita para que te enteres de todo el contenido que estamos subiendo. También recuerda, por favor, seguirnos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Vida Media Unlimited. Este servidor, @Jafelora. Y Eunice, tus redes sociales también para que te quieras seguir. Eunice L. Rodríguez, y creo que ahora tiene cierre al final. Eso, porque ya estamos en otro nivel. Así que sigan también la cuenta de Eunice para que se mantengan al tanto. También las cuentas del Instituto Canción. Si estás interesado en adquirir educación ya un poco más formal con relación al ministerio, yo creo que es una gran herramienta que para la gente. Están a través de toda Latinoamérica, los Estados Unidos también y el Caribe, así que aprovechen. Tienen también en España, ¿verdad? Estamos en prácticamente todo el mundo, entonces está. pueden entrar a la página institutocanción.com y te va a enseñar en dónde estamos, pero si no hay una escuela en tu ciudad, tenemos el campus online. Entonces tú puedes tener acceso directo a one-on-one, uno a uno con un maestro, y puedes formarte también en línea. Así que ahí tienes toda la información. Instituto Canción, una gran herramienta que yo utilicé y que también grandes amigos también la utilizaron y espectacular. Así que gracias por conectarte con nosotros. Un shout out a la gente de Hire PR que tuvieron a bien enviarnos esta gorra. Una compañía cristiana de mi ciudad natal, de Humacao, Puerto Rico. Así que si te gustan las gorritas así bien chéveres, bien Phillies Nikes como decimos nosotros, vaya a hirepr.com, me parece que es la página de internet, o si no, más fácil, en Instagram ve a hire.pr. Y ahí vas a tener todas las gorras que tienen disponibles, el merch que tienen disponible. Sacaron una línea nueva que es como color verdecito menta, espectacular. Así que hire.pr, gracias por el cariño. Suscríbete, activa notificaciones. Esto es Corazón Afinado, Vida Media Unlimited. Recuerda, activa esa imaginación para que salgan cosas a florecer. Hay algo dentro de ti que tiene que salir. Así que activa esa imaginación para que puedas crear algo que al final del día termine siendo de inspiración para otros. Mi nombre es Jafelora. Esto es Corazón Afinado. Te veo muy pronto. The Show.